Mira, el rey David, él menciona en muchos de los salmos. Y no nomás él, varios de los siervos del Señor mencionaban en aquellas angustias, en aquellas situaciones, ellos no querían ofender a Dios. No querían pecar contra el Señor. Pero cuando cometieron algún error, alguna falta, ellos sabían que su única ayuda, que su único socorro era el Señor. Era el creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso. Su única ayuda, por eso expresa hablando con el Señor: tú eres mi pronto socorro, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Le pide ayuda, le dice: sácame del hoyo profundo. Imagínate esa escena cuando está David así quebrantado, sintiendo su corazón, hermano, hermana. Tal vez algunos de ustedes han sentido eso. El que quiere estar pues en el lodo, el que quiere estar ahí haciendo lo malo, pues no va a clamar. Pero el que no quiere estar ofendiendo a Dios, va a clamar a su Señor. Él es su única ayuda. Sí, los hermanos podemos dar un consejo, ayudar, pero el que nos saca, el que nos va a sacar de esos, si pedimos de todo corazón, es Él. Es el Señor. Y tenemos mucha ayuda, hermanos. Tenemos mucha ayuda. El corazón del hombre, la mayoría, anda ocupada en las cosas, preocupado en las cosas de aquí de la tierra, terrenales. Y hermano, hay preocupaciones aún. Por eso el Señor habló acerca de este asunto. El apóstol Pablo habló de este asunto. Dice que la que está soltera, ¿qué dice? La doncella, la que está soltera, ¿qué dice? Que se quede sin casar si puede. ¿Por qué? Porque es libre para servir a Dios. No tiene nadie que le diga ni le reclame. Pero la casada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agradar a su esposo. Si estás aquí, al hombre, ¿qué dice el Señor? El que tenga esposa, ¿qué dice? Dice: no se separe, pero también dice: haga como que no la tiene, que no te estorbe para servir a Dios. Si a ti tu esposa te sirve para servir a Dios, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Si no gritas, si no clamas al Señor para que te la cambie, la va a quitar. Cualquier situación es así. Algunos pudieron haber servido al Señor o pudimos haber servido al Señor desde hace tiempo. Pero a causa de esto y de esto otro, siempre hubo un obstáculo a causa de aquella situación. No nomás de las esposas, de los esposos. Porque al que le estorba a la esposa se la va a quitar el Señor. Es así. Se la parte o se la mata, una de las dos. Se oye muy feo, pero es así. Si estás acá. Si Dios tiene propósitos con nosotros, contigo, hermano, ¿qué tenemos que andar haciendo allá en el mundo? Escarbando allá donde nos detiene servir y buscar a Dios. Tú dímelo. Es algo simple, sencillo. Si estás aquí. Tampoco pidas, Señor, mira, Señor, mata a mi esposa, ya no la quiero, me ahorro para servir. No digas eso tampoco. Todo lo tenemos que hacer conforme al Señor. Si estás acá, ni digas a mi esposo: mira, Señor, ya no lo aguanto. Para empezar, nadie te dijo que te metieras en ese lío. A mí nadie me dijo. Si estás acá, yo solo me metí. Mi esposa sola se metió también. Nadie nos obligó, sí lo obligaron, hermana. Gracias a Dios, hace días, hice una pregunta a una de mis hijas.
Pero ustedes no conocían de Dios. Sí, pero cuando a mí me alcanzó el Señor, inmediatamente alcanza a mi esposa. O sea, fue fácil para mí, gracias a Dios. Ha sido de ayuda para mí. Pero cuando la esposa no quiere y tú quieres y sabes qué es lo correcto, ¿qué vas a hacer? O si te está llamando el Señor, mira, cada vez que llega una persona en aquel hogar, en aquella casa, y llegan y están tocando para hablarte de Dios, es Dios el que te está hablando a ti. No mires a esa persona. Las personas no entienden que es Dios el que está hablando ahí. ¿Sí estás aquí? No quiero nada. Pero si Dios tiene un propósito contigo, Él sabe cómo le va a hacer, pero le vas a buscar. ¿Sí estás acá? Sea quebrado, sea por una cosa, por la otra, sea la cárcel, sea lo que sea. Él lo va a hacer. Tiene propósitos. ¿Cómo ves? Muchos de nosotros aquí estamos por situaciones así. ¿O no, hermanos? Algunos nos pegaron en un pie, otros en la cabeza y así. ¿Sí o no? Venimos derrengados ahí, ahora sí, Señor, aquí estoy. Pero es mejor así, hermanos. Es mejor que a que nos perdamos. Deberíamos de ser prontos, pero el hombre tiende a hacer lo malo, hermanos. No te olvides que venimos siendo arrastrados por maldiciones, siendo arrastrados por el príncipe de este mundo, Satanás mismo. Cuando la persona está siguiendo la corriente de este mundo, no está siendo más que arrastrado por Satanás mismo. ¿Sientes aquí? El propósito de que ya estás acá es para que ya camines en libertad, para que no seas esclavo ya del mundo, del pecado, de las cosas que Satanás acostumbra hacer para mantener ahí atados a las personas. Ese es el propósito que estás aquí. ¿Sí estás aquí? Ese es el propósito. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con la mayoría de los cristianos? Son muy pocos que se esfuerzan, quieren obedecer, quieren superarse en lo espiritual, quieren crecer, quieren obtener estas promesas de Dios. Son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo a la iglesia del Señor? Que todavía no se ha despojado de aquellas cosas que venía arrastrando, y si se despojaron por un tiempo, otra vez vuelven a agarrarlas. Se les hace tan aburrido el servir a Dios, se les hace tan, ya se vuelven religiosos, ya algunos cumplen nomás por venir, para que su conciencia no les esté reclamando, pero no hay en sus corazones ese gozo, esa pasión de venir, de estar esperando el día de servicio. No hay esa pasión. Se fue apagando, se ha ido apagando y algunos la mantienen. Necesitas tú mantener esa pasión, necesitamos mantener ese deseo, ese anhelo. Y si tú no entiendes la palabra, si tú has perdido el temor hacia Dios, si tú has dejado de escuchar la palabra, te vas a ir enfriando. Y volverás otra vez a ser arrastrado por el príncipe de este mundo. Es Satanás, no te olvides. Si estás aquí. Entonces necesitamos, mira, en palabras que tú le entiendes, ponernos las pilas. Si estás aquí. Una cosa sin energía, sin pilas, sin batería, sin electricidad, ¿qué pasa? No funciona, ¿verdad? Necesita la energía. Ayer estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Por qué necesitamos del Espíritu Santo? ¿Por qué vemos personas con tanta información en su mente, en su corazón, tanta palabra que saben, pero está hueca esa palabra? Porque esa palabra no es enviada por el Espíritu Santo. Esa palabra está hueca.
Necesitamos entonces, para ser movidos, para poder obedecer esta palabra, necesitamos esa energía, necesitamos ese poder, necesitamos que Él vaya acompañando esta palabra. ¿Quién es Él? Es el Espíritu Santo. Hemos hablado bastante de esto. ¿Cómo va a estar contigo? ¿Cómo va a estar conmigo? Si no lo valoras, aunque sepas la palabra, aunque sepas que hay un Espíritu Santo, si tú no le das ese valor, si tú no le das esa importancia, siempre estarás batallando. Porque para obedecer la palabra de Dios necesitamos del Espíritu Santo. Yo me puedo saber ciertas cosas de la palabra, pero si yo no le tomo seriedad, ¿cómo va a estar el Espíritu conmigo? Yo tengo que tomar seriedad a la palabra de Dios, porque yo estoy leyendo esta palabra y esta palabra dice que es viva y eficaz. Y cuando yo leo la palabra, estoy leyendo, estoy conociendo el corazón de Dios. ¿Sí estás acá? Estoy conociendo a mi Dios. ¿Qué quiere Dios? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas para estar conectado con el Espíritu Santo? Para que esa palabra, cuando escuchas tu corazón se regocije. Cuando tú leas, tu corazón se regocije. Cuando tú ores, tu corazón se regocija. Sin el Espíritu Santo, hermanos, mirarás la Biblia, le harás así. Dime, ¿cuántos no han mirado la Biblia? Y leen poquito, se duermen o la dejan. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Por qué es? Porque está enferma la persona, está practicando lo del mundo, se ha apartado, no hay conexión, en pocas palabras. Para que estos focos de luz necesitan electricidad. Para que tú tengas vida, para que yo tenga verdaderamente que esa palabra cobre vida, necesito el Espíritu Santo en mi vida. No hay de otra. ¿Sí estás aquí? Mire, hermanos, cuando nosotros no obedecemos la palabra, mi hermana Alice dijo algo. Y a mí me ha pasado, me ha tocado a veces en personas que me han llegado olor a muerto. En algunas ocasiones yo llegué a sentir ganas de vomitar al oler ese olor a muerto. Y la persona está viva, pero... Entonces mira, abre tu Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Segunda de Corintios 2, 15. Gloria a Dios. Necesito que se pongan activos con la Biblia también ahí. Gloria a Dios. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la palabra. No puedo decir con la pura palabra. La palabra es poder, pero tiene que ir acompañada. No te olvides que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. ¿Sí estás acá? La palabra de Dios es, ¿qué dice? Espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo. O sea que la palabra es sumamente importante para ti y para mí. Tu fe va a crecer cuando tú escuchas la palabra de Dios. Tu fe va a crecer cuando tú buscas de corazón leer la palabra de Dios. Si no lo haces y medio le haces así y llegas a la Biblia o cuando llegas a tu casa después del servicio la dejas ahí alzada, tú automáticamente estás siendo presa fácil para ser golpeado por Satanás, porque él sabe, no te olvides que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no duerme, no descansa. Él sabe que no oras, él sabe que no lees, él sabe que andas afanado, preocupado, y cuando te hincas a orar,
Muchas de esas ocasiones lo que haces es estar hincado, estás hablando, diciéndole cosas a Dios, pero no sabes ni lo que estás diciendo porque estás pensando en el problema, en la situación, en las cosas que tienes que hacer en ese rato o para el día de mañana, o los planes que tienes para aquí un mes. Estás pensando, estás ahí orando según tú, pero en tu mente hay otra cosa. ¿No te ha pasado? Entonces, ¿estás conectado o estás desconectado? ¿A causa de qué? De las cosas terrenales. Estás conectado. Tu corazón está ahí dividido. Por eso no puedes conectarte con tu Señor. Necesitas despojarte, necesitamos despojarnos de todas esas cosas. Cuando vienes al servicio, tú necesitas dejar tus problemas, dejárselos al Señor Jesús y venir con un corazón dispuesto para adorar. Entender que Él es lo más grande que tú tienes. Que es lo más importante que tú tienes. Que lo más importante no es tu esposa, tus hijos, no es tu madre, tu padre. No es que no sean importantes, sí lo son. Pero lo más importante es nuestro Rey, nuestro Dios, el que nos sustenta, el que nos mantiene con vida. ¿Sí estás aquí? No estoy diciendo que no es importante papá, mamá, sí. Pero va a recobrar una importancia más grande cuando tú tomes en tu corazón que el Señor sea lo más importante para ti. Si estás acá, cuando tú aprendas a amar a Dios de verdad, cuando tú aprendas a acercarte a Dios con ese corazón dispuesto, tú entenderás y amarás más a aquellos que piensas que amabas. Si estás acá, ¿por qué? No te olvides que tú y yo no podemos amar a otras personas si ese amor de Dios no es derramado en nosotros. Si estás acá, ese amor de Dios es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo valoras, ¿cómo Él va a derramar amor de Dios en ti? Por eso la mayoría ama, y la forma de amar no es como Dios ama, como Dios quiere que tú ames. La mayoría ama en su carne. La mayoría llora a la carne. La mayoría está llorando aquel pedazo de chuleta que él no lo tiene. O que ¿sí estás acá? Sí, ama, desea, pero de una forma que no es sino carnal, sino que una forma espiritual, una forma en el Señor limpia, es totalmente diferente. ¿Sí estás entendiendo? Estamos conectados. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te hincas a orar? Desconectarte de todo lo del mundo. Deja las preocupaciones. Cada día trae, dijo Jesús, su propio afán. Cada día. Dime si no cada día tienes cosas que hacer. ¿Cuántas veces limpian su casa ustedes, hermanas? ¿Cuántas veces la limpian al día? ¿Cuántas? 2, 3 veces, hermana. Algunos no contestan porque no se acuerdan más que el fin de semana. O sea que cuando vaya yo lo que voy a ver es cucarachas corriendo como si fueran carros de carrera. Es lo que voy a ver, ¿verdad? Porque no limpia la hermana también. Ese es otro mal. Ok, el asunto es este. Cada vez que tú en tu corazón sientes o te hace sentir el Señor, que te quedes, que te establezcas ahí para orar, para que hables con Él. A causa de ese problema, a causa de que tienes que barrer o de hacer esto otro, o que tienes que hacer trapear, y hasta que no trapee, y hasta que no barra, hasta que no vaya a la tienda, hasta que no vaya por aquel o aquella. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciéndole caso al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo Él va a obedecer a la hora que tú quieras? No es así. Soy yo el que me tengo que acomodar al compás de Él. ¿Sí estás aquí? No a la voluntad tuya. ¿O qué piensas, que el Espíritu Santo es mandadero tuyo? ¿O qué piensas, que es un objeto que lo tomas ahorita y lo dejas a la hora que tú quieres? Si estamos viendo el problema de la iglesia.
Por eso la iglesia camina de una forma religiosa, en la carne. Siente que con cumplir venir a la iglesia, siente que con dar sus diezmos, siente que con dar las ofrendas, o siente que con presentarse ya es suficiente. No, son partes de las cuales si tú lo haces es bendición para ti. ¿Sí estás acá? Si tú lo haces es para ti bendición. Tú no tienes un compromiso conmigo, ¿verdad que no? Cuando tú te bautizaste y el Señor te alcanzó, ¿con quién hiciste compromiso? Es con el Señor, ¿verdad? Y parte del compromiso es venir y adorarle de todo corazón. Parte del compromiso es estar dispuesto con el pastor en las cosas que son conforme al Señor, ¿sí o no? Y así hay un montón de cosas que tenemos que ir siguiendo. ¿Quieres sanar? La palabra dice que es medicina para nuestro cuerpo. ¿Quieres sanar? Cómete la palabra. Si la comes, ¿cuántas veces comes al día, hermano, hermana? ¿Quién es el más comelón aquí? No van a levantar la mano. Si estamos aquí. Pero aquí la mayoría come 3 veces al día, ¿sí o no? Y los que comen 2, comen como si fuera de 4, porque comen 2, pero comen así doble. ¿Sí o no? Para no comer en la noche y le echan otro poquito más. Y luego el postre. ¿Sí o no? Si la palabra de Dios es medicina para ti y para mí, porque la palabra, no, Él no dice que está mintiendo, dice que es así. ¿Sí estás aquí? ¿Cuántas veces la comes al día, hermano, hermana? ¿Cuántas veces la comes, hermano? ¿Aló? Una vez. Mira, yo estoy seguro que si ustedes comen una vez van a andar así hasta cintureados, así flaquitos. ¿Sí o no? No me puedo ni recoger el estómago, yo tampoco ahorita, pero me quiero hacer delgadito, pero no puedo. Si estás aquí, tú comes 3 veces al día, 2 veces, pero bien comido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues no ocupo que me lo digan, yo lo miro. Si estás acá, pero quiero que tú entiendas lo que estoy hablando. Si tú no comes la palabra de Dios, ¿cómo estás espiritualmente, hermano, hermana? Si tú no comes la palabra, aquí cuando vienes a la iglesia, sacas la Biblia. Algunos para su vergüenza no traen ni Biblia aquí. Para vergüenza de ellos lo digo. ¿Cómo tú vas a andar sano, sana? Si te acuerdas de la palabra nada más cuando vienes aquí a escuchar un mensaje. Estás enfermo de algo, Él te va a sanar. Come la palabra del Señor. Vive la palabra del Señor. Vamos a cambiar los papeles. Ahora come 3 veces la palabra, léala 3 veces. Siéntate 1 hora en la mañana, 1 hora a mediodía y 1 hora en la noche. Y no comas comida ahí. No comas comida. Come, acuérdate como ahora que tú has leído la palabra, no vienes al servicio. Cuando vengas al servicio, come nada más comida para tu cuerpo. A ver qué vas a sentir. ¿Vas a sentir que tu carne se está muriendo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué es que sientes que te estás muriendo entonces espiritualmente? ¿Por qué no puedes salir del hoyo? ¿Sí entiendes por qué no puedes salir? Porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo ande contigo? A la hora que tú le dices, nada más quieres que ande contigo, pero no tienes esa voluntad, ese deseo, ese anhelo de conocer a tu Dios, de conocer a Jesús. ¿Cómo va a aumentar tu fe, tu confianza en Él? Si estás acá. Si van a venir situaciones, si a lo mejor vas a clamar como David clamaba cuando se sentía mal, cuando estaba siendo perseguido, sí, pero él sabía que tenía un pronto auxilio, un pronto socorro. O sea que su fe lo volvió a levantar porque sabía que Dios le estaba contestando, le estaba respondiendo. Pero cuando no es así, hermano, cada rato serás golpeado por cualquier situación. Cualquier problemita en el trabajo, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa,
con tus hijos. Serás golpeado porque no estás viviendo la palabra de Dios. Estás desnutrido, no tienes fuerzas. Lo que haces, reaccionas conforme a tu carne, conforme al viejo hombre. No estás reaccionando en el Espíritu. No estás siendo guiado por el Espíritu. ¿Sí estás aquí? Porque mi actitud, si el Espíritu está conmigo, la palabra está conmigo, mi esfuerzo, mi deseo será un deleite cuando yo reaccione conforme a la palabra y conforme al Espíritu. ¿Sí estás acá? ¿Cómo vas a poder soportar? ¿Cómo vas a poder bendecir a aquel que te hace cosas? ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a amar a aquel que te hace cosas? No puedes, estás débil. Estás débil espiritualmente, si no casi muerto. ¿Entiendes? ¿Quieres sanar? Yo no te puedo sanar, pero sí está la medicina para ti y para mí aquí. Él sí nos puede sanar. Si estás acá. Dice que es medicina para nuestro cuerpo y tuétanos para nuestros huesos. La iglesia necesita caminar sana espiritualmente. Si estás acá. Muchas de las enfermedades físicas son porque hay una enfermedad espiritual, una decadencia espiritual. Por eso hay enfermedades físicas en muchos. Si estás acá. No estoy hablando de aquel que sabe que allá afuera está a 40 grados, 35 grados y se sale en camiseta. Tampoco es así. Si tú sabes que está frío, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cubrirte. Tienes que buscarte algo bueno para cubrirte y no te enfermes. Y no digas, la palabra de Dios dice que es medicina a mi cuerpo. Dice la palabra de Dios que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí entiendes cómo son las cosas? ¿Quieres sanar, sí o no? ¿No estás cansado de caminar así, todo débil, de ratitos así? ¿No estás cansado, hermano, hermana? ¿Que quieres salir de esto otro, de la ira, del coraje, del alcohol, de yo no sé qué tantas cosas? Y no puedes salir, ¿por qué? A ver si entendiste por qué, hermano, hermana. Porque no has comido la palabra. No has estado comiendo. ¿Sí me entiendes? La Biblia lo dice claritamente. Lo hemos leído. En la primera carta de Pedro dice en el capítulo 2, dice que deseamos la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos. Mira, aquí hay niños recién nacidos con poquitos días. Nosotros le preguntamos a la hermana, dice que cada hora se levanta a comer a esa niña. ¿Cómo anhela la iglesia el alimento espiritual, la palabra de Dios? Por eso yo digo, si tú te alimentas nada más cuando vienes al servicio y no te acuerdas de tu Biblia ya, no estás leyendo, no te estás metiendo con Dios, no estás orando, Satanás está viendo, por lo tanto tiene puerta abierta para golpearte. Tú le estás dando oportunidad para que te golpee. Porque no estás velando, no estás cuidando tu vida espiritual. ¿Sí estás acá? El deber de un cristiano es andar velando. Jesús lo dijo, velad y orar para no caer en tentación. Un cristiano debe de estar siempre velando. ¿Y cómo vas a velar si no tienes el arma? Caminas, andas sin arma. El arma de nosotros es la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? La espada de nosotros, mira, yo me he visto con machetes, me he visto con armas, que nunca las he visto aquí terrenalmente, en mis manos. Eso es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no traes nada? Te ves en el sueño, te ves en una visión y no traes nada con qué pelear. O si traes
Un cuchillo y es de plástico porque todavía no se hace de fierro porque todavía la palabra no está en ti. Es como que si traes un cuchillito de esos de plástico que se dobla. ¿Sí estás acá? Pero si tú estás en la palabra y la estás practicando, estás metido en la palabra, de repente tú te vas a ver con un machete, una espada bien filosa. Pero si te ves con una espada o un machete y no le sacas filo, ¿qué pasa cuando un machete o una espada no tiene filo? ¿Qué pasa cuando llegas a un árbol duro? Retacha, te lastima, te vas a lastimar tú solo. ¿Sí estás aquí? Pero si tienes filo, estás bien afilado, ¿qué va a hacer? Entonces sí. ¿Sí estás aquí? Cuando Satanás te mira y no traes ni arma, ¿tú crees que te tiene miedo? Cuando Satanás ve que tú estás orando, leyendo, que estás aplicando la palabra, que te has apartado de la maldad, te has apartado del pecado, estás caminando rectamente delante de Dios, ¿qué crees que Satanás hace? ¿Qué crees que siente? Ahora sí te tiene miedo. ¿Sí estás aquí? Ahora sí ve que eres peligro para él. Pero si no haces nada de eso, ¿qué miedo te tiene? No te tiene miedo. Anda desarmado, no sabes ni cómo, no sabes ni qué hacer. Anda desorientado porque lo que nos orienta a nosotros es la palabra y el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Cómo entonces tú vas a hacerle frente al enemigo? Si estamos aquí. Esto es algo real, esto es serio, hermano, hermana. Tú estás batallando porque tú le has dejado a Satanás que entre a esa casa que eres tú. Yo les he dicho, nosotros somos templos, somos casas con puertas y ventanas. Satanás no entra si tú no se lo permites. ¿Sí estás acá? Va a entrar a que tú le abras la puerta. Si le abres la puerta a Jesús, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Jesús va a estar contigo. Él dice, aquí yo llego a la puerta y llamo. ¿Qué dice? El que abriere la puerta de su corazón, dice, yo entraré y cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él cenará conmigo. O sea que vas a tener un banquete con Jesús. Si estás acá, vas a tener un banquete con Jesús. Entonces estarás ¿cómo? ¿Estarás bien triste porque Jesús está ahí? No. Estarás gozoso. Estarás robusto. Estarás fortalecido, lleno de vida. Porque Él es la vida. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿qué está pasando con el cristiano? ¿Sí estás aquí? Mira, hermano, hermana, sé sincero. Levanta tu mano si entendiste. ¿Cuántos de ustedes quieren salir del hoyo? ¿Cuántos de ustedes quieren salir de un problema, ya sea de ojos adúlteros, de pornografía, de alcoholismo, drogadicción, cualquier cosa? No tienes que levantar la mano, pero si tú eres uno de los que en tu corazón está diciendo que tú quieres, no sigas de esa manera. Porque lo que te espera si viene el Señor y tú estás así, te vas a quedar. Y lo que te espera es que si mueres así te vas a ir al infierno. Y yo no vengo a asustar a nadie. Hay quienes dicen, que usamos el evangelio para asustar. No, la palabra de Dios es así real. Jesús no miente. A los que no les gusta que le hablen de infierno, pobrecitos de ellos. ¿Sí estás acá? Trae beneficio servirle a Jesús. No te esfuerces solamente a venir aquí. Si estás aquí, hermano, un día de servicio, no te esfuerces nada más eso. Esfuérzate en todo lo que te corresponde para que tú sanes, para que Jesús ande contigo.
Esfuérzate a dejar, apartarte. Si es tu hijo, tu padre, tu madre, sea quien sea, el vecino, la vecina, si la lengua, amárratela, sea lo que sea, pero apártate de lo que te está estorbando para agradar a tu Dios. Tienes que tomar decisiones firmes. Estamos, hermano, estamos en guerra, entiéndelo. Estamos sirviendo, se supone que estamos sirviendo al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estás acá? El que estaba a la derecha de Jesús dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces estamos sirviendo al reino de Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué quieres estar en el reino de Satanás? Padeciendo, sufriendo, batallando todavía. ¿Entendiste, hermano, hermana? Entonces necesitas tú esforzarte a leer, a buscar, a orar. Si no sientes, confiésale al Señor, dile, no siento nada, Señor, me siento seco, seca, vacía. Mira, Señor, a causa de las cosas que me he metido, Señor, a causa del pecado, de lo que sea, pero haz cuentas con el Señor para que el Espíritu Santo venga y te ayude. No puedes estar así. Si tú sigues así, hermano, vas a morirte espiritualmente. Mira cuántos han ido cayendo. Te digo que esta es una guerra, hermano, es a muerte. Y Satanás va a ir haciendo todo lo posible por ir desanimando a uno y a otro, y los que se queden en casa y ya no sientan deseo de servir. Así está haciendo. Es una guerra. Es un trabajo que está haciendo para estar golpeando a la iglesia del Señor, a los hijos del Señor, y que se vayan apartando y tenerlos ya fríos, secos allá. Ya ya ni se puede decir que dándole los primeros auxilios, porque ya está fuera, ya no quiere nada. Porque ya son personas que aunque vayas y les des los primeros auxilios y les quieres dar vida y les apachurras el pecho, les apachurras el corazón, les abres los ojos, les abres la boca, les quieres meter ahí para adentro, ya no siente nada, no quiere nada. Esos son los cristianos que fueron golpeados por Satanás, que fueron caídos, son soldados de Jesús que fueron derribados. ¿Quieres quedarte en esa situación tú también? Miremos a nuestro alrededor, nuestros hermanos, tus hijos, familiares, ¿cómo están? Porque no tomaron en serio la palabra de Dios, porque no entendieron que es una guerra a muerte, que estamos luchando contra las fuerzas que no se ven, con fuerzas espirituales, estamos peleando contra demonios, contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Eso es lo que no entienden los cristianos. Se les hace fácil hacer aquí, hacer allá. Veo un poquito de acá y veo un poquito de acá. El cable pastor no me ve. Veo un poquito de pornografía, veo un poquito de esto, veo un poquito de esto otro. Me echo unas escondidas, el cabo no me ve. Puedo maldecir, el cabo del pastor no me ve. No te ocultes de mí. A Dios no le podemos ocultar. Dice el Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Nos podemos ocultar de su espíritu? Dice que si en los cielos hiciéramos nuestro estrado, ¿qué dice? Ahí está el Señor. Si en lo profundo de la mar, ahí está también. Si me cubriera, dice, con la oscuridad, dice, para Dios es lo mismo la noche que el día. ¿Estás aquí? La iglesia necesita levantarse, hermano, hermana. Necesitas retomar otra vez el camino del Señor. No te la pienses que porque esto y que porque hice compromiso con esto. Déjate de compromisos con el diablo. Si quieres alcanzar vida eterna y la ayuda del Señor, hermano, hermana, déjate de estar jugando. Si el compromiso lo hiciste con Dios, amárrate los pantalones. ¿Sí estás acá? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Deja de jugar. El camino de Dios no es un juego, es serio.
Yo no estoy aquí ya como 20 años aquí perdiendo mi tiempo. Yo no, ni mis hijos ni mi familia está aquí. Yo le decía a una persona que me escribía unas cosas, si yo supiera que esto no es así, ya al rato no estuviera acá. Sé que Dios es real porque he escuchado su voz. Sé que Dios es real porque he visto su poder. Sé que Dios es real porque he visto su misericordia. Sé que Dios es real porque he sentido su presencia. He sentido ese abrazo especial de mi Señor. No puedo decir que no hay un Dios. Si estás acá. Y al único que no le gusta escuchar esto es a Satanás. Pero sabes que no importa. No importa, seguiremos hablando. Y los que quieran seguir el camino del Señor seguirán, van a escuchar esta palabra. Porque aquí no le vamos a hablar lisonjas para agradar a los hombres. No, vamos a hablar lo que dice el Señor, porque es para ti, es para mí. Empieza conmigo y lo contigo. Por eso te digo, toma la decisión, déjate de juegos, porque Satanás no está jugando. Vas a ser apartado del camino de Dios si no tomas en serio. Vas a quedarte aquí si no tomas en serio. ¿Sí estás aquí? La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. ¿Quieres sanar? Les dije, empieza a comerla. Empieza a comerla. Pero cómela en serio. No andes jugando ni diciendo, no digas cositas, hermano. No eres, deja de comportarte como, ¿cómo te puedo decir la palabra? Una persona sin entendimiento. Deja de comportarte tan tiernito, tan tiernita que cualquier cosita te anda doliendo. Necesitas levantarte. Deja ya de estar jugando, porque Satanás te va a seguir golpeando hasta que te quite la fe, la esperanza. Entonces sí, agárrate. Necesitas recobrar fe, esperanza. Dios no te ha dejado. Tenlo eso presente. Dios no te ha dejado. Eres tú el que te has apartado de Él y está esperando que regreses. Si tenemos estos mensajes, hermano, hermana, en la palabra de Dios, si este hijo que pidió la herencia a su padre para irse a malgastar, y cuando le fue muy mal por allá, el hijo pródigo, no tenía ni para comer, deseaba comer las algarrobas de los cerdos. ¿Y qué dijo? En mi casa, ¿qué dice? En la casa de mi padre, sus trabajadores comen mejor. Y le dice, ¿está yendo mal? ¿Con quién vas a ir? Ve con papá, porque Él tiene abundancia. Él no te va a rechazar, pero deja de jugar. ¿Qué dijo cuando llegó el hijo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Pero el padre, ¿qué hizo? Le dice a su otro hijo, ve y a sus siervos, vayan y maten el toro más gordo, el becerro más gordo, y póngale un anillo y vístalo. ¿Qué hizo? Eso representa al Señor. ¿Qué hizo? Le dijo, ya no te quiero. No, Dios es grande en misericordia. Estábamos viendo una escena semejanza a la misericordia de Dios. ¿Estás aquí? ¿Quieres caminar así? Mira, hermano, yo no estoy hablando nada de lo que iba a hablar. Y yo le dije al Espíritu Santo, por favor, habla por mi boca. Habla por mi boca. Cualquier cosa que yo traiga y que sea mía, si no es tuya, quítamela y abre mi boca, por favor. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? ¿Sí lo entienden, hermanos? Necesitas levantarte. Dios no te ha desechado, ni yo te he desechado, ningún hermano. Y ninguno tiene derecho a estar juzgando o decir cosas. No. Aquí vamos a ayudarnos. Vamos a ayudar a que se levante a mi hermano o mi hermana. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Si tú no quieres, no podemos hacer nada. Por eso yo te digo, necesitas querer tú.
entender que necesitas de las misericordias de Dios. Si tú entiendes que necesitas salir de aquella situación, tú ponle nombre. Necesitas de verdad venir al Señor. No puedes ser un cristiano a medias, ancochado, un tibio, mundano. No puede ser así. Claramente lo dice en Apocalipsis: mejor fueras frío, mejor fueras caliente. Porque allá medias que medio quieres ahí servir y no, te voy a vomitar. No vas a hacerla. ¿Sí estás acá? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano, hermana? Solo quiero leer aquí. No voy a predicar ya nada de lo demás que yo voy a predicar. Esto es lo que el Señor quiere que yo hablara, es lo que estoy hablando. Dice el 15, 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿En quiénes? En los que se salvan. Y en los que se pierden, dice, a esto ciertamente olor que dice, a muerte, para muerte. Y aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cómo ves? No somos, dice el apóstol Pablo, yo creo que aquí de igual manera, no somos personas que andamos medrando, ni le andamos cambiando aquí para quedarte bien a ti, quedar bien con aquel, con aquella. No, la palabra es tal como es para ti, para mí. No andamos medrando. No la andamos adulterando. No le estamos cambiando. Que si la hermana vino con pantalón, que si el hermano, la palabra va a ser igualita. ¿Sí estás acá? Pero dice que para los que se salvan, ¿qué son para Dios? Olor agradable, a vida. Pero para los que se pierden, ¿qué dice? Amortura. ¿Sí entiendes? Lo que dijo mi hermana Lisette es así. Esforcémonos. Ella pidió que estemos orando por ella. Necesitamos aprender, hermano, a temblar delante de la palabra del Señor. Vamos a leer dos versículos nada más. Vamos a leer en Isaías capítulo 66. Lo que iba a leer se quedó atrás. Así es que vamos a leer nada más un poquito. Isaías 66. 2 o 3 versículos vamos a leer. Así es que si me paso uno, no vais a decir nada. 66, 1 y 2. ¿Lo tienes? Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. ¿A quién va a mirar el Señor? ¿Qué dice? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién le va a prestar atención el Señor? Al que no reniega, al que no es orgulloso, a ese no lo va a mirar. Al que es orgulloso, va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu. Al que tiembla, ¿qué dice? A su palabra, que cuando oye la palabra siente, dice Señor, ¿sí me entiendes? Tiene ese temor, quiere obedecer lo que dice su Señor. Ese es el que va a escuchar, ese es el que va a atender. ¿Sí estás acá? De pasadita aquí Jeremías 29:11. Y nos vamos a ir ahorita a primera carta de Pedro después de esto. Jeremías 29:11. El Señor no quiere hacerte daño, no nos quiere hacer daño, hermano, hermana. Él quiere bien para ti y para mí. Lo tienes. Dice así, pon atención. Si no lo encuentras ahorita, ahí detente, hermano, y presta atención.
Dice así la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, ¿qué dice? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. ¿Cómo ves? ¿Qué pensamientos tiene Dios para nosotros? Primera carta de Pedro. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mira, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 22, hermano, para que entiendan lo que estábamos hablando. ¿Lo tienes? Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo se purifican nuestras almas? Por la obediencia a quién? A la palabra, a la verdad. Y luego, ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué dice? ¿Mediante qué? O sea que tiene que ir junto, ¿verdad? La palabra y el Espíritu, ¿verdad? Si estamos aquí. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo por la palabra de Dios? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, hermanos, necesitamos la palabra que leímos y ¿qué? El Espíritu, ¿verdad? Pero por último, mira, si no queremos entender lo que nos va a pasar, mira, dale vuelta en el capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Hablando de Jesús, 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis en quién? En Jesús. Él es ¿qué? Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, los que no quieren obedecer, que están desechando a Jesús, te dicen, ha venido a ser cabeza del ángulo. 8, pon mucha atención, mira el 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mira, Jesús es piedra también de tropiezo y roca que hace caer. No nomás es alguien que Jesús es el que da vida y levanta, también es piedra de tropiezo y que hace caer. ¿Cómo hace caer? ¿Cómo tropiezan en Jesús y hace caer? Mira, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ayúdame. ¿Qué dice? Porque tropiezan en la palabra, siendo que dice, desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todo aquel que no quiere obedecer la palabra, que no quiere caminar en la palabra, que no quiere poner atención a la palabra, ¿qué le va a pasar? Va a ser desmenuzado, va a ser, ¿sí me entiendes? Le va a ir muy mal para que entiendas. Con Jesús no se juega. Mira, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, el Padre, es guerrero. ¿Sí me entiendes? El Dios de nosotros no es una calabaza tiernita ni es chilacayote. O sea que no anda con, ¿sí me entiendes? Es guerrero. El Señor Jesús, ¿qué es? También es guerrero. ¿Sí o no? ¿Qué dice en Apocalipsis? El que montaba el caballo blanco, ¿qué dice? ¿Qué dice acerca de Jesús? Nadie se acuerda. ¿Perdón? ¿Que trae una espada? Ok, vamos a ver si lo encontramos. ¿Lo tiene, hermano Alberto? Gloria a Dios. A ver si lo encuentro aquí. Gloria a Dios. Apocalipsis. Del 19 en adelante. Gloria a Dios. Lea, hermano Norberto, por favor. Gloria a Dios. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, ¿cómo ves? Y hay otra parte que dice, pelearán contra el Cordero, ¿y qué dice? ¿Y el Cordero qué? Los vencerá, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, hermano, hermana, nosotros debemos de entender que si estamos fuera de la palabra, si no estamos comiendo el alimento, la palabra de Dios, no estamos obedeciendo, no estamos esforzando. ¿Cómo va a ser tu condición espiritual? Ya dijimos, vas a estar muy débil. No vas a poder enfrentarte al enemigo de tu alma, Satanás y sus demonios. Tú y yo necesitamos de la palabra, necesitamos del Espíritu Santo. Y si no obedecemos, dice que también Él es piedra que hace tropezar, ¿sí? ¿Sí me entiendes? En él nos va a ir muy mal si no obedecemos. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermano, hermana? ¿Entendiste? El alimento, cada cuándo vas a comer la palabra del Señor de aquí en adelante. Si comes 3 veces, vas a tratar de comer 6 veces la palabra, ¿verdad? Y hermano, la verdad, si puedes leerla 3 veces, léela, pero todo el día anda meditando en ella. Todo el día. Todo el día anda meditando en el Señor. Esto es de todo el día, no puedes nada más 3 veces. ¿Y estás acá? Leerla y estar metido en ella y estar orando está bien, pero necesitas andar meditando también. Lo dice en varias partes. Uno de ellos lo dice en el Salmo 1, en el Salmo 119, 1 y 2, en el Salmo 112, 1. ¿Y estás aquí? Bienaventurado el varón que dice, que no anduvo, ¿qué dice? En camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová, ¿qué dice? ¿En qué se deleita? En la palabra de Dios. En ella medita, ¿qué dice? Nada más cuando vienen los servicios, de día y de noche. ¿Cómo va a estar enfermo ahí sin dar frutos? ¿A eso dice? ¿Cómo dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, ¿qué dice? Esa es la promesa para ti y para mí. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Necesita ponerse las pilas, ¿sí o no? ¿Has estado desconectado, desconectada? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Necesitas a la palabra y el Espíritu Santo. Y no nada más cuando vengas aquí al servicio. Los 7 días de la semana. Todos los días, las 24 horas del día. ¿Sí estás acá? Sin Él, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Si no comemos el alimento, vamos a estar débiles. Si no entendemos esto, hermano, hermana, la iglesia seguirá enferma. Hay lugares que sí, tienen allá, los entretienen, les dan por su lado, les traen cantantes, les traen juegos, tienen shows, eso. Pero aquí no vamos a hacer nada de eso. Aquí el que convence es el Espíritu Santo. Si estás acá y tú estás aquí con un propósito, levántate. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, ambos nos necesitamos. Levántate, despiértate, entiende que ya es tiempo. Si estás aquí,
Entonces yo te voy a dejar con esto y que el Señor te bendiga.